Me da gusto saludarlo y compartir la palabra de Dios con usted. ¿Está listo? Por favor, abra su Biblia en Mateo 22. Mateo 22, versículo 36. El tema de esta tarde, de la serie Edificando en Amor, lo he titulado Amarás a tu prójimo. Y vamos a leer Mateo 22, 36. Dice así: Maestro, le preguntó un intérprete de la ley, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya hemos estudiado en las Escrituras acerca de quién es Dios. Dice la Biblia que Dios es amor. Él es la fuente del amor. Dios es el manantial de quien nosotros los cristianos bebemos, comemos, nos alimentamos, para de esa manera poder amar como Él ama. Sabemos ahora que su amor fue tan grande que incluyó a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, con un amor tan grande que dio a su único hijo, con un amor incondicional, que es el nivel de amor que tú y yo tenemos como meta, amar de manera incondicional a Dios y a nuestro semejante. Dios amó al mundo con un amor inalterable. Y esa es la meta para nosotros que estamos aprendiendo a amar con amor inalterable. Su amor fue un amor perdonador, y ese es el nivel que Dios quiere que nosotros vivamos. Su amor es misericordioso, y así debemos aprender a amar. Hacer por amor a Cristo y al prójimo debemos de ser misericordiosos. Pero vamos a ver ahora otro lado del amor. El amor tiene muchas facetas, ¿sí? Y vamos a ver ahora otra faceta, otro lado del amor, que es el amor al prójimo. Ya vimos amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, bueno, lo que a mí me tocó compartir hace 15 días. Ahora vamos a ver el otro lado, el amor al prójimo. Bien, el amor, según la Biblia, debe ser el distintivo de todo cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, debemos de distinguirnos por el amor. Pablo dijo a los corintios: todas vuestras cosas, todo lo que ustedes hagan, sean hechas con amor. Todo, ¿sí? A los colosenses, Pablo les dijo: yo siempre estoy llorando por ustedes y le doy gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¡Wow! Los cristianos en Colosas eran cristianos que habían aprendido a amarse los unos a los otros allí en la congregación. Pero también a los tesalonicenses, Pablo oraba y decía: damos siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos. Debemos de andar como es digno. Y luego dice: y doy gracias a Dios por ello y por ustedes, por cuanto vuestra fe va creciendo. Fíjate qué interesante. Pablo dice de los tesalonicenses: yo me he dado cuenta que la fe de ustedes es una fe que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo. Pero luego añade una frase: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. Bueno, aquí nos está hablando Pablo que había cristianos cuyo amor era el distintivo. Había otros que no tanto, como los corintios, ¿se acuerdan? Que cada rato se estaban peleando, cada rato tenían celos, tenían envidias, y ellos no estaban teniendo como distintivo el amor cristiano, estaban creciendo.
estaban madurando y Pablo estaba preocupado por ellos para que ellos crecieran. Lo mismo que el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene un interés en que tú y yo crezcamos, no solo en la fe, sino también en el amor a Dios y en el amarnos los unos a los otros. Una iglesia en la que haya amargura y contiendas por cualquier asunto intrascendente y no sean capaces de amarse entre ellos, no está representando a aquel a quien dicen amar, ¿cierto? Una iglesia que no manifiesta un espíritu de perdón con los hermanos, con los demás, un espíritu de reconciliación, no está reflejando a aquel a quien dicen amar. Porque Juan dice: ¿cómo tú dices que amas a Dios a quien no puedes ver y no amas a tu hermano a quien puedes ver? Eso es una contradicción. En los inicios del cristianismo, hermanos, había una expresión de los no cristianos, los que no eran creyentes, pero que miraban a los cristianos, y era una expresión que quedó registrada en la historia del cristianismo. Esta expresión era de parte de los no creyentes. Continuamente repetían y decían: mirad cómo se aman los cristianos. Algo había en los primeros cristianos que los distinguía. No solo tenían una religión, como decían los de otras religiones, sino que realmente vivían y experimentaban lo que decían creer acerca de el llamado Mesías en ese momento. Fíjense, hermanos, que uno de los obstáculos más grandes con que tropieza la iglesia moderna es el mal testimonio. Es el mal testimonio que damos ante el mundo por tantas discusiones, tantas divisiones, tantos pleitos, por asuntos intrascendentes. Si ustedes se dieran cuenta la cantidad de correos que me llegan diciendo: pastor, yo estoy buscando al Señor y me metí a internet, pues ahora eso es lo que la gente hace, buscando, dice, y encontré páginas, blogs o muros de Facebook, y es una peleadera entre los cristianos y no sé qué hacer, si creer o no creer. Estamos siendo tropiezo, ¿sí? Para mucha gente que está en la búsqueda de Dios, pero por nuestro mal testimonio estamos siendo piedra de tropiezo. Ustedes han oído de un personaje en la historia llamado Mahatma Gandhi. Este hombre nació en el siglo XIX, en 1869, y murió a mediados del siglo XX, del siglo pasado, por allí por el 1948. Bueno, en su autobiografía, Mahatma Gandhi dice que en sus días de estudiante, él estudió en Inglaterra, era un hombre muy, muy ilustrado, dice que él se impresionó en una ocasión, pues alguien puso en sus manos una Biblia, un Nuevo Testamento, y dice en su autobiografía que se impresionó muchísimo cuando leyó los evangelios. Y allí narra que él pensó de manera muy seria en bautizarse y hacerse miembro de una iglesia cristiana. Pensaba, decía Mahatma Gandhi, que en el cristianismo, por el mensaje de Jesús, estaba la solución a los prejuicios raciales, a las diferencias de castas que afectaban tanto a su pueblo, la India, ¿sí? Y en su autobiografía dice que un domingo por la mañana fue a una iglesia cristiana que él había identificado. Sabía que era una iglesia cristiana. Él era hindú, recordarán, ¿sí? Y él tenía la firme intención de hablar con el pastor, porque él quería hacerse cristiano por el mensaje de Jesús. Pero dice en su biografía que cuando entró en aquel templo se le negó
un asiento. Uno de los hermanos, varios hermanos ahí le dijeron que fuera a una iglesia de negros. Gandhi salió de aquel lugar para no volver jamás a pisar una iglesia cristiana. Eso sí es trágico, hermano. Mahatma Gandhi también dijo: me gusta mucho el Cristo de los cristianos, pero lo que no me gusta son los cristianos. No se parecen en nada a Cristo. Me da mucha vergüenza tener que decir esto, pero los cristianos del tiempo de Mahatma Gandhi fueron tropiezo para él. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: ay de aquel que haga tropezar a cualquiera que quiera seguirlo? Una iglesia donde se respira paz y amor, el día de hoy es un fenómeno muy raro. Es muy extraño encontrar lugares así, la verdad. El asunto no radica en no tener desacuerdos ni disputas. No, eso es imposible, siempre las va a haber. ¿Por qué? Por obvias razones. Somos personas lavadas con la sangre de Cristo, perdonadas, lavadas con su sangre, pero seguimos en una condición, en este cuerpo de pecado, decía Pablo. Por eso la Biblia nos instruye a que dejemos la contienda, los pleitos, las agresiones. Entonces es imposible que en una congregación cristiana no haya desacuerdos o disputas. En eso no radica el asunto, sino más bien radica en cómo se solucionan los desacuerdos y las disputas que surgen entre ellos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos disputaban entre sí de quién sería el mayor? Y Jesús siempre con mucha paciencia los instruyó, pero ellos no se quedaron allí en ese nivel tan pobre. Al paso de los años, ellos maduraron, habían crecido. Y hay muchos textos que tanto el apóstol Pablo como Pedro como Juan hablan precisamente del amor al prójimo, amor que no tenían ellos, pero que crecieron en ese amor. Por eso es que el amor en cada miembro de cada congregación es el fundamento para que una congregación camine en paz. Pedro el apóstol, en 1 de Pedro 4:8 dijo lo siguiente: y ante todo, dijo Pedro, tened entre vosotros ferviente amor. Alguien podía debatir a Pedro y decirle: no, ¿y tú con qué cara me dices eso? Porque ¿se acuerdan cómo él era? ¿Se acuerdan que una vez sacó una espada y le cortó la oreja a un prójimo? ¿Se acuerdan que siempre se peleaba con los demás? Siempre era... Pero aquí, cuando él escribe su primera carta, él ya había crecido, había madurado, como los tesalonicenses, como los colosenses, a quienes Pablo les dijo: he oído de vuestra fe, han crecido en el amor, se aman los unos a los otros, y esto es muy notorio, decía Pablo, y daba gracias a Dios. Entonces Pedro dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Déjenme leerle este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para todos. Dice: y sobre todo, hermanos, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Ahí está. ¿Reconocemos que necesitamos crecer? Necesitamos crecer. La iglesia debe edificarse en amor. Y para eso, según Efesios 4:11, Pablo dijo que el Señor había constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, un grupo de pastores, de gente que ya había madurado, que ya había crecido, a quienes les encargó el cuidado de su novia, que es la iglesia, o sea, nosotros.
Y cada uno de estos mencionados tenía una función muy importante. Cada congregación tiene que tener por lo menos un pastor. ¿Sí? Su trabajo es, versículo 12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar significa capacitarlos, instruirlos, enseñarles. Eso es lo que significa perfeccionar a los santos. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, por ejemplo, con nosotros aquí ahora, siglo XXI, año 2015? El trabajo para nosotros en esta congregación, como pastores, es perfeccionarlos, instruirlos, enseñarlos, guiarlos, capacitarlos. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa palabra hasta habla de un proceso. ¿Sí? Habla de un proceso, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, es una meta bastante grande. Pero esa precisamente era lo que distinguía a los primeros cristianos, el amor entre ellos. Cuando Pablo exhortó a Pedro, Pedro no se amargó. Hoy no existe este concepto que es bíblico. Cuando alguien con autoridad reprende a alguien por conductas no muy propias del Señor, la gente no lo recibe, se amargan y se van. Y se van a otro lugar pensando que allá no les va a suceder nada, que allá todo va a ser amor y paz, y pues se dan cuenta que no, que es igual en todos lados. ¿Ah? Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo en el cual los pastores de cualquier congregación tienen que invertir su vida, que es lo que hemos hecho en esta congregación, que ya cumplió 33 años en junio pasado. Bueno, nosotros hemos invertido lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestra juventud, y lo hemos hecho por amor a Cristo y por amor a las ovejas del Señor, por amor a ustedes. Y constantemente, fíjese, por 33 años, perfeccionándolos, instruyéndolos, enseñándolos para que crezcan, para que maduren, para que aprendan a amarse, a perdonarse. Versículo 14, para que ya no sean niños fluctuantes, inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate el trabajo de los pastores, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí está. ¿Cuál verdad? Pues la verdad del Evangelio, hermanos. Siguiendo la verdad en amor. Ese es algo que sin duda que el cristianismo del siglo XXI, pues no puedo decir que estamos en pañal, estamos en kinder, pues. O sea, ya crecimos, ya tenemos un diente. Pero la verdad, dejamos mucho que desear. Gente descubre verdades del Evangelio y en lugar de crecer con los demás en amor, te dicen hereje porque no crees como ellos. Estamos en pañales. Pero nuestra responsabilidad es seguir perfeccionándolos para que sigan la verdad en amor. ¿Sí? Porque nadie es perfecto entre nosotros. ¿Están conscientes de eso, verdad? Entonces fíjate lo que dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahí está, crecer, madurar, en todo, o sea, en todas las áreas. Crezcamos en todo, pero nada más a la deriva, no. Crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo,
Acuérdense de la metáfora del cuerpo humano que usó Pablo a los corintios y a los romanos para ilustrar lo que es el cuerpo de Cristo. Fíjese, Cristo, Dios el Padre y Cristo el Espíritu Santo no ven a su iglesia como nosotros la vemos. Nosotros la vemos fragmentada, ¿no? En 20,000 denominaciones, ¿no? Y si no estás con nosotros, no estás bien. Entonces, que ya hemos hablado bastante, ¿no? Y todo eso no le agrada al Señor. Él nos ve como un solo cuerpo. ¿Cómo nos ve? Ahora, ¿quiénes son los que verdaderamente forman el cuerpo de Cristo? Los que han sido lavados con la sangre del Cordero, los que se han arrepentido de sus pecados y han sido sellados con el Espíritu Santo que Dios había prometido, y que están perseverando día tras día, así como ustedes. ¿Sí? Entonces dicen, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Bueno, parece como que no hay nada de eso en la actualidad. ¿Ah? Por todas las coyunturas que se ayudan, digan todos que se ayudan. ¿Será cierto? Que se ayudan, que nos ayudamos. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, que es nuestra meta. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahí está lo valioso que ustedes como miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Probablemente ustedes una uña, la uña tiene una función. Si no tuviéramos uñas, no tendría consistencia nuestra mano y fuera medio blandengue, o el huesito o el hueso de los dedos. Entonces se protege. Y todo tiene una función en el cuerpo humano, así como en el cuerpo de Cristo. Entonces pretender, por ejemplo, nosotros en casa de oración, que todas las iglesias sean como nosotros, es un error grandísimo. Es imposible. ¿Lo entiende o no? Es literalmente imposible, porque es querer hacer el cuerpo ojo. Pero si todo el cuerpo es ojo, ¿dónde está la mano? Eso es algo que tenemos que entender para tener esa conciencia, ese entendimiento de que aunque tenemos diferente función, somos miembros del cuerpo de Cristo. Sigo leyendo en el 16, según la actividad propia de cada miembro, fíjate lo que dice: recibe su crecimiento. Ya van 3-4 veces que habla de crecimiento, de madurez, crecimiento. Recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor. Entonces el amor es el fundamento que sostiene y edifica una iglesia. En pocas palabras, en Dios, porque Dios es amor. De ahí el mandamiento. El primero y más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, todo tu corazón. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. El segundo es ¿qué? Semejante. O sea, hay 2 mandamientos allí que son semejantes. O sea, como decía un hermano, el amor primeramente debe ser vertical hacia Dios, pero también horizontal hacia los demás. Y muchos se quedan en el horizontal. Dicen amar a Dios, pero el amor que no se va hacia lo horizontal no es un amor completo. ¿Me explico? No es un amor maduro. Es un amor incompleto, inmaduro. Esos son los que dicen: yo amo a Dios, pero puedo que todos me caigan gordos. No, mi estimado, no. Eso no es así de sencillo. Ahora, dentro de la iglesia, en primera instancia, de amarnos unos a otros, la fuerza motriz, vamos por partes. Vamos a ver el lado de los pastores, porque son los que perfeccionan, ¿no?
los que instruyen, enseñan, etcétera. Mire, la fuerza que debe motivar, la fuerza motriz, el motor que impulsa a un cristiano, a un pastor cristiano, a hacer lo que hace, que es cuidar a la iglesia, enseñarla, perfeccionarla, es el amor. Por amor. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, Pablo aquí se encontraba con una situación un poco complicada. ¿Cuál era la situación? Bueno, que los cristianos en Corinto no entendían muchas cosas. Debiendo ser ya maestros, tenían que ser enseñados. Había muchos celos, muchas cosas entre ellos, divisiones. Decían, no, pues yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Y un nivel muy, muy pobre en su crecimiento espiritual. Y algo que no lograban entender en este momento cuando Pablo escribe la segunda carta, es que el reino de Dios, las cosas de Dios, se sostienen con el apoyo financiero de todos. Bueno, sigue siendo algo muy, muy común, desgraciadamente. Muchos piensan que, pues con aire o con solamente oraciones, es bueno orar, pero no tienen los pies sobre la tierra. Y los corintios eran así. Y en la ley ya estaba establecido que los que servían a Dios tenían que ser sustentados por aquellos que eran alimentados espiritualmente. Si usted lee el primer capítulo 9 de 2 de Corintios, ahí está toda la enseñanza de Pablo al respecto. Pero a los corintios les costaba trabajo entender esto. No, lo que pasa es que Pablo quiere nuestro dinero, decían. Y miren lo que hacía Pablo. Estoy hablando del punto de que el motor que debe mover a un ministro debe ser el amor. Entonces les di un breve contexto para que ustedes comprendan esta escritura. 2 de Corintios 12, 14. Dice así: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. ¿Cuántos saben que viajar cuesta? ¿Sí están conscientes o no? ¿Cuántos saben que enviar un misionero cuesta? Hasta ahorita ni Aeroméxico, ni Interjet, ni Volaris, ni Delta nos ha dicho algo así como: miren, cuando manden un misionero, vayan a predicarle, nosotros le regalamos el pasaje. Hasta ahorita, yo acabo de ir a Argentina y gasté $4,000, pero no salieron de aquí. Eso es lo más triste en algunos momentos. ¿Por qué? Bueno, fue otra circunstancia, pero no lo regalaron. Entonces Pablo dice: yo voy por tercera vez a vosotros, y mira lo que dice: y no seré gravoso. ¿Cómo entienden no seré gravoso? Dice, ok, no se preocupen, ustedes no van a gastar ni un 5. Ahora sigamos leyendo. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Ese es un ministro. No busco lo vuestro, lo que tú tienes, ni tus bienes, ni tus propiedades, ni tu dinero. Yo no busco lo de ustedes, decía Pablo, sino los busco a ustedes, dice. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Fíjate el versículo 15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Interesante, ¿no? Hoy es muy común que agarres el teléfono, algún pastor, alguien que quiere invitar a algún predicador, alguien que ministre la alabanza, y queremos que venga así, pero le cobro $10,000. O sea que si no le pagamos, usted no viene. No, porque el obrero es digno de su salario, dicen. No, pues sí, ¿verdad?
Esa es una tergiversación de los principios del Evangelio. Porque tal parece como que mucha gente de este tipo busca lo vuestro, no a vosotros. Y Pablo era diferente. Y esta es la medida que a nosotros se nos da como pastores, ¿entiende? Ahora sigo leyendo. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo a mí mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Wow. O sea, yo voy a gastar de mis propios recursos, de lo que Dios a mí me ha dado, no se preocupen. Pero aún no solo voy a gastar mi dinero, decía, sino yo mismo me voy a desgastar. Algunos tienen un concepto equivocado de lo que se hace o lo que es viajar para predicar el Evangelio. Y dicen, ay, sí, nomás se la pasa viajando. Ay, sí, pues qué chido, ¿no? No, mejor chirrín, chin, chin, como dicen por ahí. Porque no tiene la menor idea de lo que significa, como en ese viaje, todavía no me repongo. Y ya hace 2 semanas que regresé. Pregúntenle a Carlos, mi hermano, acaba de ir a Chile, a abrir un instituto bíblico allá a Santiago de Chile. Y llegó y 2 días y no se paraba. Oye, Charlie, estoy muerto. No, está bien, descansa. Pero más de uno incomprensible, falto de amor, puede decir, no, pues mira, se pasean y se la pasan bien chido. No, hermano, usted no sabe. Entonces Pablo decía, yo aún mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, por amor de vuestras almas. Ahí está. El amor era el motor que movía a Pablo. Dice, fíjate lo que dice al final, aunque amándoos más, sea amado menos. No, en realidad Pablo había alcanzado un nivel que si, haga de cuenta que yo estoy solo leyendo mi Biblia y estoy con el Señor y leo esto, digo, no, Señor, pues yo al apóstol, pues no, la verdad, no le llego ni a los talones. No, ¿cómo? Esto lo único que me hace ver es que no hay lugar en el liderazgo de una iglesia cristiana para alguien que sirve para ganar prestigio, dinero o poder. Este no es el lugar. Tristemente es lo que se usa. Algunos han usado el ministerio, el reconocimiento, la fama, el crecimiento, lo han usado como trampolín para saltar a un puesto político como senador, presidente municipal, cosas de esas. Nada que ver. El móvil de un líder cristiano debe ser únicamente amar y servir a Dios y a los que Él le ha encomendado. Eso es lo que vemos en la Biblia. Pero también tiene otro aspecto, ese es en relación con nosotros los pastores. Pero también, pues la tortilla tiene 2 lados. También está el otro lado, hay otro aspecto. Fíjese, por otro lado, escúcheme bien. Si bien hay ovejas que se quejan de pastores abusivos, de que los hay. De que los hay avariciosos, los hay. De que los hay prepotentes, los hay. Sí, y esto obviamente ha provocado muchas heridas en el corazón de las ovejas. Esto no es de Dios. Pero si volteamos la tortilla, también muchos pastores están dolidos, hermanos, por la ingratitud de las ovejas, por la ingratitud y por la crítica de vosotros, para que se oiga cristiano, para que se oiga bíblico más bien, de vosotros. Sí, hermano, mire, yo trabajo, pues es mi trabajo desde hace 37 años. Hablo mucho con pastores y hay muchos pastores heridos. Pastor,
voy a dejar el ministerio. No, a ver, espérate, porque ya pusiste tus manos en el arado. Es que, hermano, me la paso orando por ellos. Me preparo. A veces me llaman a las 3 de la mañana que se murió la hermana Panchita. Y ahí tiene que estar uno no tiene horario, uno se desgasta. Y los hermanos son muy ingratos. Le digo, sí es cierto, hermano, pero ¿por qué estás tú sirviendo? Pues por amor a Dios. Pues ámalos también, pero son muy ingratos. O sea, también tenemos nuestro corazoncito. Pues luego, ¿a poco creen que somos inmunes? No. Pues también duelen las críticas, también duelen los comentarios mordaces, porque se dan por falta de amor, ¿sí? Entonces sí, también hay muchas quejas de pastores. Muchos han claudicado, hermanos. En Estados Unidos hay una agencia que se dedica a hacer todo tipo de encuestas dentro del cristianismo. Y acaban de dar, no hace mucho, una estadística de cómo 500 pastores cada mes dimiten del ministerio, abandonan el ministerio por muchísimas razones, y entre ellas el sostén digno para su pastor, para su ministro. Los comentarios, si Dios bendice al pastor o Dios de alguna manera lo bendice, siempre hay gente con comentarios mordaces. No todos saben, no todos sabemos manejar las cosas bien. Y hay quien sí se duele y luego agarran el púlpito y sopas, que tampoco es correcto. Entonces se da por ambas partes. Y precisamente lo que debe prevalecer ya en la iglesia, incluyendo pastores, miembros, ovejas o cristianos, pues lo que debe prevalecer y debemos de crecer juntos es en amor, ¿sí? En el perdón, pero mutuos. Porque así como ustedes se equivocan y nosotros les llamamos la atención, también nosotros nos equivocamos. Y hay quien nos llama la atención. ¿Entiende? Pues eso es obvio, se debe entender así. El problema es que hay algunos que se sienten inmunes, como que tienen fuero. Así como los políticos pueden hacer lo que quieren y nadie les puede tocar, nadie los puede mandar, no responden ante la ley. Y algunos creen que así es el ministerio, pero no es así. Le vamos a dar cuenta a Dios por cada uno de ustedes, pero ustedes también van a dar cuenta a nosotros de cómo los tratamos, si los perfeccionamos, si los enseñamos, si nos dedicamos o no lo hicimos. Y de ustedes, ¿cómo respondieron a la enseñanza? Y en su vivir cotidiano. Y bueno, reconocemos que estamos creciendo. En 1 Tesalonicenses, en la versión en lenguaje sencillo, 1 Tesalonicenses 5:12, mira cómo dice esta versión. Es una instrucción apostólica hacia los cristianos en Tesalónica, porque ciertamente habían crecido en amor, pero había algunos que no estaban respetando a los pastores. No estaban conscientes de esto, porque veían un lobo ahí en la televisión, un falso que estafó una iglesia, ya metían a todos en una cajita. Pero no todos somos iguales, como tampoco las ovejas todas son iguales. Y mira cómo dice Pablo aquí en esta versión. Dice: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Así dice esta versión. Dice: les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso dice el versículo 13: trátenlos con respeto y amor.
por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Ya ve cómo hay instrucción para los pastores, pero también hay instrucción para las ovejas. Y esa es la única manera, escúcheme bien, es la única manera que existe y que Dios dio para que la iglesia refleje a Cristo. Esa es la única. Cuando hay amor, perdón, no que no haya problemas, y es imposible, siempre los va a haber. Hay gente que asume de manera, no sé de dónde lo aprendieron o de dónde lo deducen, asumen que los cristianos todos deben de ser perfectos como ellos. Entonces dicen cosas como: me voy de la iglesia porque aquí, y dicen cosas, ¿no? Y como diciendo: me voy a otra iglesia diferente, dicen, donde sí haya amor. Entonces, en cuanto llegas, pues ya, si existiera esa iglesia donde hubiera perfección, pues en el momento que llegas ya es imperfecta, porque, pues, ¿quién es perfecto? Nadie. Por eso es mejor solventar las situaciones que se tienen, que tenemos los unos con los otros, a estar huyendo constantemente. Porque a donde te vayas te vas a encontrar con gente semejante que falla, que son como los corintios, que tienen ya un dientito, saben mucha teología quizás, pero no saben ni tender la cama. Y la mamá siempre quejándose del muchacho. Y luego el pastor ahí queriendo intervenir para arreglar los problemas en la familia. Y se enoja el corregido. No es nada fácil. Pero con la gracia de Dios podemos. ¿Cuántos dicen amén? Podemos, sí. Ahora fíjate, el hogar es como, ¿cómo lo diré? Es como el lugar ideal para desarrollar y crecer en el amor. ¿Por qué? Porque es en el hogar es con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con los que vas a pasar más tiempo, o con los que se pasa más tiempo, por obvias razones. ¿Sí? Ahora, quien responde bien en las exigencias del amor de Dios es alguien que va a crecer. ¿Por qué hay divorcios? Porque no hay perdón. ¿Por qué hay tanta división en las familias? Porque no saben amar. Hay abusos de parte del varón. Se siente Pancho Pantera. Y luego ella llega a ser la llorona porque se la pasa llorando. Y los hijos, pues los hijos de Juan Sin Miedo. Total, es un desastre. Pero estoy hablando, escúcheme bien, de familias que componen iglesias cristianas. No, esto no debería de ser así. Pero tenemos que reconocer entonces que algo Dios nos está diciendo. Por ejemplo, en Efesios 5:25 al 28, fíjate, está hablando del hogar, de la familia, y dice: maridos, esposos, amad a vuestra esposa, amad a vuestras mujeres, está en plural, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego nos dice cómo: así como Cristo amó a la iglesia. O sea, ¿de qué manera nos amó? Al nivel de que dio su vida por nosotros. Dice: y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, déjelo de pastor a un lado, yo como esposo,
Así, otra vez. No hay nadie aquí más que yo, la Biblia y Dios. Y Dios me confronta y me dice algo así como: es en tu casa donde tú vas a demostrar tu nivel de cristianismo que tienes. ¿Cómo, Señor? Ama a tu esposa. ¿Cómo? De la manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó por ella y la cuidó y la sustentó. ¿Cómo andas ahí, Chuy? Por eso la familia ministerial, la familia pastoral, por llamarla de alguna manera, aunque es igual que cualquier otra familia de la iglesia, sin embargo tiene mayor responsabilidad, porque imagínense un pastor que le golpea a la esposa, o un pastor que la rebaja continuamente con vocabulario soez y con desprecio. Así no trata a Cristo a la iglesia, ¿verdad que no? Y sin duda que esa puede ser la razón por la cual algunos esposos sus oraciones que ellos hacen al Señor no son contestadas, rebotan en el techo, no penetran los cielos. Porque Pedro mismo dijo: traten a su esposa como un vaso más frágil. Ellas, junto con ustedes, son coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mire, hermano, o mire, compadre, para hacerlo así bien familiar, mire, compadre, usted puede saber mucha Biblia, está bien, porque el conocimiento es importante, sí, pero si ese conocimiento no lo bajamos, si yo doy todos mis bienes y yo hago esto y yo hago lo otro y no tengo amor, nada soy. Pues ese se llamaría el reto del amor, ¿no? Tremendo. No olvidemos pues que es en el hogar donde el cristiano es ejercitado en el amor y en el perdón. Yo acabo de cumplir 37 años de matrimonio con mi esposa. Y no, pues ya 37 ya es algo, no son muchos, pero tampoco son poquitos. Ya más o menos podría yo explicarles algunos de qué se trata. Y lo que sí puedo decirles es que si nosotros como esposos somos obedientes al Señor, Él nos da la gracia y nos da la sabiduría, y podemos amar a nuestra esposa aunque sea como sea, porque también nosotros pues no somos monedita de oro, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, señoras? Uy. Porque también, fíjate lo que dice Pablo también, allí mismo en Efesios, dice que el marido ame a la esposa y la mujer respete a su marido. Es interesante, ¿no? ¿Por qué todo eso? Porque el amor cristiano, así es, o sea, es el amor a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 14, Gálatas 5, 14, mira lo que él dice aquí. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿y quién es tu prójimo? Tu prójimo es todo aquel ser humano que fue hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Pero tu prójimo más próximo, pues es tu familia, es tu esposa, es tu esposo, tus hijos, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus primos. Entonces,
Nuestro prójimo es simplemente todo aquel ser humano, ¿sí? Y amarlo no nada más es de palabras, sino de hecho. Muchos de nuestros prójimos están en necesidad. Un poeta romano dijo lo siguiente: yo no considero extraño a ningún ser humano, dijo, a ninguno. Hay que considerar, hermanos, que muchas personas han llegado a los pies de Cristo por la bondad del amor cristiano, por la manifestación del amor cristiano. Han llegado a los pies de Cristo más por el amor que sintieron por alguien que les tendió la mano y les ayudó y les compartió. Pero no solo les habló de la salvación, sino que los vio en necesidad y le tendió la mano. Muchos han llegado así. Pero también he visto a muchos que tienen mucho conocimiento evitar que la gente llegue a los pies de Cristo, porque apenas le están hablando a alguien que ni conoce, o apenas un recién convertido, y ya le están hablando sus gran conocimiento y sus grandes revelaciones, pero no sabe entender la casa, maltratan a la esposa, o sea, no. A fin de cuentas, ¿qué necesita alguien que no tiene para darle de comer a sus hijos? ¿Alguien me puede decir? Pues sí, Cristo para la salvación, pero todavía estamos aquí en la tierra, ¿o no? Eso es algo que se pierde de vista. ¿Por qué? Por el abuso. Por el abuso. Nos damos cuenta que hay un desastre y se piden donativos y todo, y se quedan con ellos. Por eso nosotros no damos a ninguna institución, ni depositamos a ningún banco, porque sabemos de los malos manejos que se hacen, y mejor los llevamos personalmente, como lo que sucedió con la hermana Patricia, la del huracán, pues. Yo he sido testigo de abusos de este tipo. El gobierno asume que nosotros los pastores somos íntegros, y cuando el terremoto del 85 puso en nuestras manos mucho, y yo con estos ojos me di cuenta de algunos pastores, afortunadamente no fueron todos, pero algunos que se quedaron con mucho para ellos. Una vergüenza, hermano, una pena. Y se dicen pastores, y algunos de ellos todavía predican, andan predicando. También muchas personas han abandonado las iglesias o han sido echadas por la dureza del corazón de los miembros de las iglesias. Eso es lamentable. La mejor manera de ilustrar el amor hacia el prójimo en necesidad, pues es la parábola del samaritano. Mire, tenemos tiempo, abra su Biblia en Lucas 10. Pensaba narrarla, pero vamos a leerla todos. Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Dice así, en una versión que tal vez nunca has escuchado. Dice: he aquí un graduado del seminario bíblico teológico. Alguien que ya interpretaba la ley, que ya no sabía, pero todo. Decía que conocía todo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Sonaba bien. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esperaba que el Señor le dijera: ayuna. Ayuna 40 días. Como un hombre, un señor como de 70 años en una iglesia, me contó el pastor. ¿Tú crees? Un hermano, sí, un hermano anciano ahí de la iglesia, se paró a dar testimonio y dijo: hermanos, me estoy muy orgulloso por el ayuno que acabo de terminar. Le gané a Cristo, a Elías y a Moisés. Ellos oraron 40 días
Ayunaron 40 días. Yo llevo 50. Y bueno, en lugar de que alguien le dijera, hermano, bájele, le aplaudieron. Para que veas el nivel en el que está la gente. Aplauden. Entonces dice, ¿haciendo qué cosas será la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces es bien importante, ¿cómo lees? No cómo te dijeron, ¿cómo lees tú? Él le dijo, aquel respondiendo dijo, bueno, yo leo así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Órale, se la sabía. Y le dijo, bien has respondido. No, pues sí, eres un doctor en teología. Bien has respondido. Le dice, haz esto y vivirás. Entonces el otro, dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, miren, de ser todo un gran teólogo, miren la pregunta que hizo, ¿y quién es mi prójimo? Y era un teólogo. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ya ve que siempre hay gente que dice, lo tuyo es mío. Los cuales le despojaron. Y así como a una hermana de aquí la hirieron cuando la asaltaron ahí en el puente. Dice, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Lo golpearon. No solo le quitaron lo suyo de una manera injusta, abusiva, sino que casi lo matan al hombre este. Dice versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién descendió? ¿Quién era un sacerdote? Para que entienda, descendió un pastor. Y lo vio y pasó de largo. Ay, Dios lo bendiga. Fíjate, seguimos leyendo. Versículo 32. Asimismo un levita. ¿Quién eran los levitas? Eran los que ayudaban ahí en el templo. También estaban cercanos al Señor. Servían a Dios ahí en el templo. Asimismo pasó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, yo quiero subrayar el verbo ver, viéndole, el sacerdote lo vio. El levita lo vio y pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, los tres lo vieron. Ahora, la comparación es tremenda de parte de Jesús. Un sacerdote, un levita, gente que estaba en la casa de Dios. ¿Quién era un samaritano? ¿Saben quién eran los samaritanos? Eran odiados y despreciados por los judíos. No los querían a los samaritanos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos dijeron, ay, Jesús está hablando con una samaritana, con una mujer y es samaritana? ¿Cómo se le ocurre a Jesús? Había un pleito entre ellos, les llamaban perros. Bien mala onda a los judíos en ese sentido. Entonces la parábola de Jesús fue la enseñanza de Jesús. Pero un samaritano, sí, uno que a lo mejor no traza las grandes y profundas verdades, pero una persona sencilla, dice, viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. O sea, se impactó cuando lo vio allí. Y contrario a los dos primeros, la Biblia, Jesús está diciendo, él no sabía mucho, pero con lo que sabía le bastaba para demostrar la esencia
del cristianismo, que es el amor. Versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas. Se ensució las manos, echándoles aceite y vino, usó sus bienes, su alimento de él, y poniéndole en su cabalgadura, usó su fuerza, lo cargó, y alguien así es muy pesado. ¿Y cómo era el primer mandamiento? Amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y este está usando su mente, su corazón, sus fuerzas. Lo llevó al mesón y cuidó de él, dio su tiempo. Otro día al partir, sacó 2 denarios. Que equivalían a un día de salario. Cada denario era un día de salario, una jornada. O sea, ya él dio de lo suyo, como Pablo, ¿se acuerdan? Y los dio al mesonero y dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le dice Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: te falta más teología, te falta entender paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Ve y haz tú lo mismo. ¿Se imaginan cómo se quedó ese hombre? Pero Jesús fue aún más allá, porque Él habló del amor cristiano, que lo diseñó para nosotros, para poder alcanzar nosotros aún a nuestros enemigos. ¿Ustedes se acuerdan de este mensaje? ¿Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Bueno, la ley decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese decía el grande mandamiento, pero no decía: aborrecerás a tu enemigo. Eso lo habían añadido los intérpretes de la ley, que es lo mismo que hacen el día de hoy. Le añaden en sus interpretaciones privadas, le añaden al texto que tú estás viendo que dice: amarás a tu prójimo, y le añaden: no, ahí dice esto. No, espérame, compadre, ahí dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo. Pero el mundo nomás son poquitos. Compadre, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Igual, ustedes, bueno, oyeron eso: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. No, ya ahí, o sea, como decimos acá, se voló la barda del Señor. Fíjate el diseño del amor para nosotros. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Eso, fíjate, Mahatma Gandhi siguió leyendo los evangelios, hermano. Lee su biografía, lee su historia. Te va a sorprender. Si es que es lo que decía Jesús. Decía cosas Mahatma Gandhi como: estaba tan impregnado de amor, que el amor es lo que puede cambiar todo. Y sí es cierto. ¿Que no fue el amor de Dios el que nos cambió? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces el amor, fíjate, el cristiano, esto es lo que el Señor así lo ve, y eso es lo que espera de nosotros. Que aunque seamos insultados, injuriados, injustamente agraviados o calumniados,
No se nos es permitido odiar. No se nos permite a nosotros, hermanos. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos de no permitir que el rencor, el dolor del corazón por la ofensa recibida nos llene de amargura. No podemos permitir eso. No podemos darnos ese lujo, como dicen por allí. Porque ¿cómo? Odiar, amar y odiar, no. Eso no es el cristianismo. Mira lo que dijo Juan, 1 de Juan 3:10, a propósito de lo que sucedió con el huracán Patricia. Pues sí, ciertamente, milagrosamente se desvió. Ustedes conocen la historia, ¿no? Yo no me despegué esa noche porque hay varias congregaciones de casa de oración ahí, hay un montón de hermanos, pastores de las casas de oración bien entregados al Señor. Hay unos muy, muy pobres, muy humildes, pero es gente de Dios, y yo no podía despegarme de ahí. Y estuve hasta me dolió la espalda de estar allí. Ya no hallaba ni sentarme, pararme, porque tenía que estar allí, ¿entiende? Y bueno, cuando ya se desvía y todo, fue un alivio, porque estaba en juego la visita que tenía que hacer a Argentina, para visitar las iglesias de Argentina, que son 6. Y porque si hubiera sido como se miraba, hubiera sido, hermano, desastre. Bueno, ya todos conocen la historia, pero sí dejó secuelas. Los vientos no pegó directo, pero sí dejaron destrucción las lluvias. Y bueno, ustedes en su generosidad dieron y me mandaron fotografías porque se les hizo una petición. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Y pues respondieron. Quizás yo esperaba un poco más, pero está bien, Dios sabe, ¿entiende? Y cada quien sabe acá en su corazón. Pero hubo una buena respuesta. Y yo dejé instrucciones de que se entregara personalmente, ¿sí? Para evitar malos entendidos y tentación y luego cosas de esas. Y los que lo hicieron de corazón y entendieron el asunto, bueno, miren lo que dice 1 de Juan 3:10. Respecto al amor expresado, ¿sí? Dice: en esto se manifiestan o se demuestran los hijos de Dios. Pero luego dice: y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Más claro que eso? Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. A su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, dice Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? En que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso está fuerte, hermanos. ¿O no? ¿Qué les pareció eso? Pues ahí no acaba Juan. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo, y en una versión que a lo mejor usted nunca había escuchado, que dice, y en lugar de darle algo a los hermanos que estaban en desgracia, lo guardaron para el Buen Fin, porque lo necesitaban más que enviar 2 kilos de frijoles. No, hermanos, ¿qué onda? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del samaritano y del sacerdote? ¿Vieron? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora yo quiero hacer aquí una observación y ya estoy terminando, hermanos. La observación es la siguiente. No sé la razón por la cual la gente, aún los mismos cristianos, asumen como que la iglesia es una organización de beneficencia pública. Eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es, escúchenme bien, que si tú ves, ¿quién? Digan yo. La Biblia dice que si tú ves como vio el sacerdote, como vio el levita, como vio el samaritano y como dice ahí Juan, que si tú ves a tu hermano tener necesidad, llévaselo al pastor para que le ayude. Eso no dice, mis queridos hermanos. Y mi obligación es enseñarles a ustedes. No me los mande a mí, porque yo veo a los que Dios pone en mi camino y nunca se los voy a llevar a usted para que usted le ayude. Esto es de casi todos los servicios se da eso, porque hay mucha necesidad en la gente, no solo en los hermanos, sino en la gente de fuera. Y seguido, pastor, pues ¿usted es el pastor? Él no es de aquí, no me conoce. ¿Usted es el pastor? Pues es obvio que no. Ah, sí, ¿qué se te ofrece? Pues que me dijeron que usted me puede ayudar. ¿Quién le dijo? Pues un hermano que viene aquí, de los que vienen aquí, me dijo, no, acércate con él, es buena onda el pastor, él te va a dar. Espéreme, eso no dice la Biblia. Al que usted ve enfrente o se cruza en su camino, o al hermano que está a su izquierda, a su derecha, detrás de usted, y usted se da cuenta, y usted tiene, si no tiene, pues no. Dice, y tiene bienes de este mundo, y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo quiero evitar poner ejemplos míos, no los voy a evitar porque no creo que sea prudente, pero a mí Dios me pone a la gente que Él quiere que yo vea, a Él. ¿No? Está bien, yo nunca se los he mandado a ustedes. Algunos de ustedes tienen muy buena posición económica, algunos, no todos, tienen negocios prósperos, nunca les he mandado a nadie. No me los mande a mí. Usted es el que está ahí con su prójimo. ¿Entendió la enseñanza? Y no cierre su corazón, hermano. Cuando tiene con qué darle, con qué compartirle. Hay una familia que ya no están aquí, se fueron a vivir a Estados Unidos, pero tenían una ejemplares, o sea, una familia tan bonita en muchos sentidos, pero tenían unos rasgos. Yo decía, ay, ¿cómo aprendo yo? ¿Saben qué hacían? En diciembre, por lo de las fiestas decembrinas y todo eso, siempre, pues ya ve toda la algarabía y todo, y que la serie, pero hay gente que no tiene, así literal. ¿Y sabe qué hacían? Yo me enteré, y yo le pregunté, oye, ¿cómo está eso? Y me explicó. Dice, mira,
todos los fines de año, todo diciembre, cada uno de mis hijos, mi esposa y yo, vamos al armario y seleccionamos ropa, zapatos, mis hijos juguetes, y juntamos un montón. Y yo les digo a mis hijos, pero buena ropa, hijos. Pero esta es la camisa que me gusta. O sea, esa, hijo, la que te gusta. Y mire, hermano, una vez yo lo presencié allí por la de Colón. Él no me vio que yo lo vi, pero yo vi que se paró así en el alto y estaba una señora con dos niñas y se bajaron y le dieron, y las niñas empezaron a llorar y la señora. Bueno, quiero decirle que Dios le ha dado a manos llenas a ese hombre. Pues es que el que le da al pobre, a Dios le presta, dice así, dice la Biblia. Ese es un secreto que muy pocos conocen, muy poquitos. Que el que le da al pobre, a Dios le está prestando. Y él no se queda con nada. Mire, nada más le voy a contar un testimonio. Cuando ando allí de samaritano, como todos, y veo a alguien, me doy cuenta yo, y Dios me dice, me lo pone para precisamente ayudarle, sea quien sea, a mí no me interesa. Y apenas le solté, y hay veces que en una hora o al otro día me regresa 10 veces más. Ese es un secreto que muy pocos conocen, de verdad. Ahora, ¿me da más para tener más? No, para dar más. El asunto es que Dios te da más, y cuando Él ve que tu corazón no está ahí, te haces buen administrador y te da para que des. Termino leyendo Santiago 2, versículo 8. Terminamos con esto. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿ya lo tienen? Santiago 2:8. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice. Ahora vamos al versículo 14, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, no está hablando que la fe que justifica no salva, no, está hablando que el que es salvado por esa fe genuina tiene obras, tiene que tener fruto. Dice versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos, yo quiero poner atención, fíjate cómo habla de lo mínimo, de lo cotidiano, que es el vestido y la comida. Fíjate lo que dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Fíjate cómo no dice para pagarle la renta, comprarle una pantalla nueva porque no tiene y ya viene el apagón. No. Ahí es donde también pídanle a Dios sabiduría para discernir, porque hay gente abusiva. No, hay unos hermanitos bien gandallas. No, ya oyó la predicación, no la oyó. Y usted mira el carro que trae. Si no me da el amor de Dios, no mueren usted. No, así no es tampoco. Y a ese cero. Porque tampoco es manipulando, ¿entiende, no? Y algunos no trabajan, no quieren trabajar, y la Biblia dice: amonesten a los ociosos, porque el que no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, hay un equilibrio allí, ciertamente. Oye, pero si ves a un hombre de 30 años, ¿verdad? Y ahí, oye, pues acá para las chelas, y tú dices: no, pues órale. No, yo no le doy. No. A veces no tengo para comer, me paro.
¿cuántos hijos tienes? Y hablo. Una vez uno llegó, no, que mi esposa vive en Tepic, está embarazada, no tengo necesito irme a Tepic, déjeme para el pasaje. Le dije, y algo me decía, no le des. Entonces le dije, súbete a mi auto. ¿A dónde me lleva? Le dije, mira, no te voy a llevar hasta Tepic, no tengo chance, no tengo tiempo, pero te voy a llevar, aquí pasan los camiones, aquí en la de Lázaro Cárdenas. Y paramos un camión. Y que se sube. Entonces me subí yo y le pagué al chofer y le dije, toma para el camino, para que te comas 2 tortas, qué sé yo. Entonces arranca el camión y yo me voy detrás del camión. A las 5 cuadras se bajó. Y yo me paré y le pité, le dije, ¿qué onda, compa? Yo quería el dinero. O sea, qué mala onda. Entonces, ¿hay de todo en la viña? Sí, pero también hay que ser sabios, pedirle a Dios sabiduría, pero hay cosas que son bien obvias, ¿entiende? Muy obvias. Entonces dice, para terminar, y alguno le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, fíjate, para el cuerpo, o sea, hablando de comida y vestido. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe genuina por mis obras. Déjame terminar con una prueba que el Señor me mandó hace no mucho. Recibo un correo y cuando veo de quién era, me sorprendió. ¿Sabe por qué? Porque era de una persona que me empezó a tirar bien feo en internet. Entonces yo dije, bueno, lo voy a leer. La primera reacción era, pues, clic y lo borro, ¿no? Y pues lo mando a volar. Pero decía, donde dice asunto, decía, por favor no lo borres. Entonces yo dije, bueno, no sé qué. Entonces empiezo a leerlo, dice, pastor, dice, me da mucha pena lo que voy a hacer, pero estoy en una necesidad, me dijo, apremiante. Tengo mis hijos, no tengo, me explicaba ahí su situación. Un pastor, y me dijo, dice, usted dirá, ¿y cómo es que le pido a usted? Porque de su parte, de mi parte nunca hubo. Yo callé mi boca y oraba por él y dice, hermano, perdóneme, me dice, perdóneme de lo que yo haya expresado, lo que yo haya dicho, pero por favor, hermano, dice, ayúdeme, necesito. Y me dio una cantidad, eran 5,000 pesos, yo los tenía. ¿Sería tan amable de prestármelos, hermano? Yo de pronto dije, Señor, ¿pero por qué me...? Dice, si tu enemigo tiene hambre, híjole, porque de pronto te viene así, pero me dijo bien feo. Y dijo que hasta que yo era un hereje, hazme favor. Y cosas así bien agresivas. Entonces, no, pues yo estaba casi llorando, ¿no? Cuando leo eso. Y el Señor me dice, pues tú tienes, mira. No, sí está bien. Y le contesté, ¿dónde te los deposito? ¿De verdad que me los prestas? Sí. Dice, se los pago, le voy a dar abonos de 500 pesos. Sí, está bien, le dije, no hay problema. Y se los envié, ya va a ser casi un año. Y nomás creo que me ha hecho un abono. Nunca lo que él no sabe es que mi corazón ya se lo regalé. Pero Dios me probó, hermano. Entonces imagínate, ¿quién estaba allí cuando recibió el correo? Nadie más que Dios. Bueno, es mi hermano, estaba en una necesidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias
Gracias porque tú siempre, Señor, en tu bondad, misericordia y paciencia nos enseñas. Señor, reconocemos que nos falta mucho para amarte a ti, primeramente por sobre todas las cosas. Y si no te amamos por sobre todas las cosas, va a ser muy difícil que podamos amar aún a nuestros enemigos, o a los que nos ofenden, o a los que nos calumnian, o aún ver la necesidad en algún hermano aquí mismo entre nosotros. Y tú nos has bendecido más que a otros. Eso es algo soberano en ti, Señor. Pero quizás hemos cerrado el corazón. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de demostrar el amor cristiano, para no ser tropiezo, Señor, para crecer, y cuando haya diferencias entre nosotros, que sepamos amarnos, y como consecuencia viene perdón, porque el amor cubre multitud de ofensas. Ayúdanos, Señor, queremos seguir creciendo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña y nos encamina por el buen camino. Gracias por el corazón de mis hermanos, Señor, que han recibido tu palabra. Bendícelos y que sigan creciendo en el amor, en tu amor, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.